violento, estafador y escupidor de fuego extraño. Ese habla de liberación mental estando lleno de cautividad y de fortalezas en su propia mente. Habla de prosperidad, pero encubre el robo de diezmo al no diezmar, de acuerdo a la demanda y voluntad del Señor. Ese no habla de salvación ni de obedecer a Jesús. Mas ese no habla de lo genuino, del soplo del Espíritu, de lo secreto del corazón de Dios. Ese que hace así solo sabe manipular al pueblo llevándolo a la hechicería del ecumenismo. El ecumenismo es del diablo, porque Jesús estableció el gobierno apostólico desde que decidió las 12 tribus de Israel, desde que decidió alinear las 12 tribus de Israel. Hoy día, el mover del Evangelio del Reino a nivel global se manifiesta y como mismo estableció el cuerpo apostólico, cuando tomó a los apóstoles y los envió a las iglesias, pero no para que estuvieran unidas, sino cada cual en su lugar, conforme a la voluntad del trono celestial. Entonces, dice que ese solo sabe llevar al pueblo a la hechicería del ecumenismo, pero no le brinda la salida ni la solución. ¿Por qué? Porque el hombre no puede dar lo que no tiene. Entonces, por eso es que existen tantos especuladores, charlatanes en los púlpitos, hablando lo que no tienen, diciendo una cosa y viven otra. No son íntegros, no son sinceros. Entonces, ese charlatán, prostituidor e inflador como Balaam, solo sabe dedicar su tiempo a la prosperidad, pero no a la consagración divina. Ese falso predicador, estúpido, y el significado de estupidez dice que es aquel que es falto de inteligencia y sabiduría. Ese falso predicador que solamente camina con estupideces, solo sabe ministrar el fluir del mismo infierno. O sea, todo predicador que solamente se mueve con los decretos de adivinación y con los decretos del pasado y no con el presente y futuro de Dios, ese anda con el fluir del infierno. Entonces, por los frutos se conocerán, tanto los ministerios como el nivel de predicador. Entonces, dice que ese que hace así, solo busca no busca reconocer al que viene con mayor autoridad y gobierno que él. A ese rebelde se le olvida lo escrito en el Salmo 10.2, cuando dice: los malvados y orgullosos persiguen a los humildes, pero acabarán por caer en sus propias trampas. Entonces, los malvados y orgullosos, hay predicadores malvados y orgullosos que miran por encima del hombro al genuino enviado o a un humilde enviado. Entonces, Juan dio testimonio de la honra y la humildad celestial cuando dijo: por ahí viene uno que es mayor que yo y no soy digno de desatarle la correa de su calzado. Juan reconoció, aún cargando el nivel más alto profético sobre la tierra, reconoció que el nivel que venía en Jesús era insuperable, era un nivel de gloria. Entonces, hoy día hay niveles ministeriales que no honran a los superiores, pero no a los superiores según la vista humana, sino según la vista del cielo. Por cuanto también escrito está que en la época de David, tanto Samuel como los hombres miraban los niveles carnales y humanos, mas Dios le dijo a Samuel que él miraba el corazón del hombre. Por eso, donde nadie veía un apóstol y un profeta y un adorador y un rey en David, Dios lo vio desde el principio. Asimismo, Juan honró a aquel apóstol, a aquel profeta, a aquel adorador y a aquel rey que venía, que era Jesús mismo. Los malvados y orgullosos, que no son humildes, dice que acabarán por caer en sus propias trampas. Estos son los que siempre están persiguiendo, igual que Balaam, persiguiendo a los ungidos enviados. Y entonces, por envidia, ellos se levantan, y por amor al dinero y por amor a la fama, se levantan en los púlpitos, en las congregaciones para intentar
lanzarles hechizos y maldiciones a Israel y a los genuinos ungidos. Entonces, dice que esa gente alaban a los ambiciosos. En otras palabras, ellos buscan los líderes de iglesia, los pastores de iglesia que son ambiciosos igual que ellos. Y entonces tratan de hacer una campaña, tratan de hacer enredos e intrigas para intentar dañar a los genuinos enviados. Entonces, dice que el Señor es menospreciado delante de los ojos de ellos, porque ellos son malvados y siempre andan buscando haciendo trampa. No son leales, no son sinceros, ni delante de Dios ni delante de los hombres, pero tratan de hacer las cosas con astucia y con engaños de continuo. Dice que ellos no buscan al Señor, no buscan a Jesús, pero dice que para ellos Jesús no existe. Ellos toman la Biblia, leen Biblia las 24 horas del día, los 7 días de la semana y todos los días del año. Ellos leen la Biblia, pero no buscan a Jesús, no buscan hacer la voluntad del Rey de Israel. Entonces, dice que estos tipos de predicadores son groseros, levantan la nariz y presumen de su codicia. Entonces, a estos sinvergüenza, usted siempre lo ve en los púlpitos, que ellos hablan de lo que tienen físicamente, de cuántos carros tienen, de cuánto dinero tienen, de cuántas propiedades tienen, y se le olvida que el dueño de todo no vino con esa solución de especulación, sino que vino a establecer el reino para dar salvación y vida eterna, y para restaurar y rescatar lo que se había perdido. Entonces, dice que ellos son arrogantes, presumen de todo tipo de codicia, pues solo en eso piensan. Solamente piensan en fama, solamente piensan en púlpito y solamente piensan en dinero. No piensan hacer la voluntad de Cristo en ningún momento. Dice que sus palabras ofenden y lastiman. ¿A quién? Siempre están compitiendo ministerialmente, siempre están buscando la forma de ser los primeros, de ser los más ungidos, y en realidad no conocen la unción, porque si la conocieran, fueran humildes de corazón. Entonces, dice que sus palabras ofenden y lastiman. Tras sus palabras esconden sus malas intenciones, esconden su veneno, sus maledicencias, con maldiciones subliminales. Entonces, dice que esos predicadores andan por las calles espiando a los inocentes para caerles encima y matarlos a traición. Entonces, ahí está al descubierto de cómo el falso predicador, los que son masones de púlpito, en cualquier nivel de doctrina, en cualquier nivel de teología, de estudio de hechicería y en cualquier nivel de denominación, sea evangélico, sea apostólico o sea musulmán, lo que sea la religión que sea, todo aquel que va al púlpito y es envidioso y es perseguidor, esos siempre se andan escondiendo como el león en su cueva. Ellos siempre están dispuestos a saltar sobre la gente indefensa. ¿Desde dónde? Desde un púlpito y desde la manera de decir que van a dar una palabra, y lo que hacen es tratar de maldecir y matar al inocente, a aquel que anda sanamente y con un corazón puro. Entonces, dice que ellos siempre andan dispuestos a saltar sobre la gente indefensa, y en cuanto la atrapan, la arrastran en su red, en su red de mentiras, de intrigas y en sus redes perversas. Entonces, ellos siempre están buscando de enredar a la gente indefensa. Bueno, ¿quién es en este caso? ¿Quién es la gente indefensa? Bueno, gente indefensa son aquellos recién nacidos espiritualmente, son aquellos que están creciendo, son aquellos que no conocen, son aquellos que les faltan dones, capacidad, entrenamiento, tiempo. Entonces, todo este tipo de personas que son indefensos, que son pertenecientes al pueblo de Dios, entonces, que son como ovejas, entonces ellos como lobos tratan de irle encima para despedazarlo y tratarlo de arrastrar a su red. Dice en el Salmo 10, versículo 10, dice: y así quedan humillados los que tienen la desgracia de caer bajo su dominio. Entonces, ellos tratan con engaños y con palabras muy, muy elocuentes
y con falsa sabiduría y con mucho carisma diabólico, ellos tratan de engañar a los que son faltos de sabios, a los que son pobres espiritualmente. Los tratan de enredar y tratan de humillarlos y tratan de llevarlos a desgracias, llevándolos a sometimiento bajo el dominio de ellos. Entonces, en otras palabras, el diablo siempre trata la forma de buscar, de dominar al pueblo de Dios. Asimismo, aquel falso ministro que trata de desviar el curso de un ser humano que no le pertenece, ese también es un diablo abusador que trata de pisotear a lo que Dios creó. Entonces, dice que esos malvados piensan que al Señor no le importa lo que está sucediendo. Y hasta ellos se esconden la cara para no ver lo que pasa. O sea, en otras palabras también, ellos piensan que Dios no está mirando. Ellos piensan que no va a pasar nada. Entonces, siguen en sus sinvergüenzuras, tratando de seguir atropellando al inocente y especulan, levantan fuego extraño del altar, gritan y hacen pantomima y hacen show, hacen de todo para ellos tratar de demostrar al mundo que ellos son los poderosos. Pero, dice el Señor, que Él se levanta y con su brazo tratará de destruirlo a todos. Dice que el Señor no se olvida de los afligidos. Entonces, versículo 15, dice que el Señor le va a romper el brazo a esos malvados. El Señor le va a romper el ministerio a esos malvados. El Señor le va a romper todo lo que tiene a esos malvados. Porque está escrito, de Cristo no se burla nadie. Entonces, dice que el Señor le va a pedir cuenta de la maldad de ellos. Por cuanto no le va a dejar nada pendiente. Nada, porque está escrito así. Entonces dice que el Señor es el Rey eterno. Y esos paganos serán echados de su país, serán echados de su tierra prometida, serán echados de su denominación, serán echados de lo que le pertenece a Cristo. Dice que esos paganos, que son los que aman exhibir la Biblia aquí, exhiben la Biblia allá, hacen de la Biblia un reino, pero no se someten al reino de Cristo. Porque la palabra sin el Espíritu es muerte. Entonces, el Espíritu es el que vivifica, es el que da vida. Entonces, dice que de ese modo te queda claro, refiriéndose al falso predicador primeramente, de cómo es que se hunde la apostasía de muchos charlatanes que no cargan ni un pelo de unción ni la riqueza verdadera que desciende de lo alto. En otras palabras, dice el Señor que es ahora el tiempo de su venganza en contra del falso predicador, del estafador de púlpito. Ya no más. De Cristo no se burla nadie. Todo ser humano que ha intentado desafiar a Cristo a nivel global está demostrado. Dios lo ha hundido hasta el fondo del mar. Hay del contaminado con oráculo. Oráculo es un demonio ancestral africano, orador, antiapostólico, antiungido y antisemita. Hay. Ese espíritu invade a todo aquel predicador que decidió no seguir el diseño de Jesús. Ese espíritu invade a todo aquel que trata de ir en contra de la doctrina de Jesús. Ese espíritu ataca a todo predicador o a todo adorador que trata la forma de ser egocéntrico e independiente del Espíritu de Dios. Entonces, ese oráculo es un demonio ancestral africano orador antiapostólico, o sea, que él enseña a orar con elocuencia a cual sea el líder o ministerio, pero siempre con el objetivo de llevarlo a ser una persona con oraciones almáticas, antiapostólicas, antiungidas y antisemitas. Hay tanto de ese espíritu como del falso adorador y falso predicador. Dice, hay de ese que se esconde tras la hipocresía con sus hechicerías y danzas espiritistas. ¿Qué significa eso al presente? Son adoradores y son predicadores que
en el altar danzan de aquí y allá con acciones espiritistas, con acciones de hechicería. Y también son aquellos adoradores y predicadores que van de una iglesia a otra con danzas diabólicas, con ejercicios satánicos espirituales. Dice que son danzas espiritistas llenas de malas acciones, con mentiras muy bien elaboradas y con adulterios físicos y espirituales y con conflictos físicos y doctrinales. Hay de esos falsos adoradores, hay de esos falsos predicadores. Pues, dice el Espíritu de Dios, recuerden que escrito está de acuerdo a lo que Tito debía hacer en Creta. O sea, este ejemplo es para una mayor reflexión y profundidad de cuál es la intención original cuando un padre espiritual, cuando un verdadero pastor, cuando un verdadero apóstol y profeta envía a sus hijos espirituales a ciertas iglesias. Ahora, lógico, quien más viola esos límites y quien más obstruye todo este orden son los evangélicos, son los pentecostales y los metódicos. Y muchos apóstoles que caen en la trampa del egocentrismo y también se olvidan de la esencia que Cristo estableció, como enseñó a Pablo y a los demás apóstoles. Entonces, dice que en Tito 1:5 está demostrado cuando Pablo envió y dijo, te dejé en la isla de Creta para que resolvieras los problemas pendientes. En otras palabras, te dejé en la congregación tal para que resolvieras los problemas pendientes y para que nombraras líderes en las iglesias de cada pueblo. En otras palabras, un predicador que no esté ungido, que no esté lleno del Espíritu Santo, que no tenga el discernimiento del Espíritu Santo y la revelación, no puede nombrar líderes, no puede sacar a la luz nuevos ministerios ni desatarlo proféticamente. Por eso es que Pablo enseñó a sus hijos espirituales y a los enviados de que la esencia era estar en la presencia de Dios, hacer la voluntad del cielo y manifestar y establecer el reino. Entonces, ¿qué significa eso presente? Dice que tal como lo enseñan, o sea, los verdaderos padres espirituales, los verdaderos apóstoles y pastores, están puestos para enseñar a sus discípulos cómo deben de andar, qué deben de hacer, ellos en unidad al Espíritu de Dios. Dice que un líder de la iglesia debe ser alguien al que no se le pueda acusar de nada malo. Entonces, debe ser esposo de una sola mujer. No se le puede acusar de apostasía ni de nada malo. Entonces, ya está escrito y la palabra es clara. Cuando dice que un verdadero líder enviado debe ser alguien que no se le pueda acusar de nada malo, pero no de una acusación humana, sino de una acusación de aquellos ungidos que están en la presencia de Dios, que están para señalar lo bueno y lo malo, están autorizados para eso, son los que cargan la espada. Por eso las escrituras dicen que a eso hay que respetarlo y temerle, porque no en vano cargan la espada. Entonces son establecidos por Dios para, como peritos arquitectos, para decir esto está bien y esto está mal. Entonces, ellos saben descifrar cuando un verdadero adorador y cuando un verdadero predicador está haciendo la voluntad de Dios y cuando no. Entonces, y cuando demandarlo también. Dice que debe ser un líder, debe ser alguien a quien no se le puede acusar de nada malo según el testimonio de Cristo, no de los hombres. Entonces, debe ser esposo de una sola mujer, debe ser líder de una sola congregación o de una sola casa de paz. Entonces, y sus hijos deben creer en Jesucristo y ser obedientes. Entonces, sus hijos espirituales deben creer en el fundamento apostólico. Por eso dice que creer en Jesucristo y ser obediente es creer en el fundamento de Cristo, que es apóstoles y profetas, y ser obediente, esté al nivel que esté. Esa debe ser la enseñanza de esos líderes a sus hijos espirituales. En el versículo 7 dice, Dios le ha encargado a los líderes de la iglesia que vigilen el trabajo de todos. Entonces, ¿qué significa vigilar? Significa estar pendiente al criterio del Espíritu, no al criterio de la sabiduría humana. Por eso es que hay mucho enredo en muchos líderes
que se han alejado de la sabiduría de Dios o que hacen las cosas en su propia fuerza. Ya se separaron, perdieron la amistad con el Espíritu Santo y no andan con la verdadera obediencia y con la verdadera sabiduría. Por eso todo lo que señalan y todo lo que juzgan lo hacen erróneamente. Entonces, ahí se está refiriendo a que hay que velar por todo ese trabajo, pero unido al Espíritu de Dios, guiado por el Espíritu de Dios. Dice, para que todos se haga bien. Entonces, en otras palabras, los padres espirituales están, y los líderes y los ancianos, están para velar por el trabajo de aquellos que predican y sirven, para entonces descifrar al que está haciendo lo correcto y lo bien hecho y el que está haciendo lo mal hecho. Entonces, dice que esos no deben ser tiranos, tienen que hacer bien la obra. Por eso no deben ser tiradores, no deben ser maldicientes. Ahí se está refiriendo a que no deben ser tiranos, ni deben de enojarse con facilidad, ni emborracharse. Entonces, ya ahí no está hablando de una borrachera física, se está refiriendo a una borrachera espiritual, cuando hay predicadores y líderes que hablan más de la cuenta. Entonces ahí es cuando se habla de la borrachera, porque se ponen a hablar de más. Y en otras palabras, un hombre que habla de más no es bien visto ni en el cielo ni en la tierra. Hablan y especulan de lo que no hacen. Se ponen a hablar de aquel, del otro y del otro y se olvidan la esencia. Entonces, y ellos se enojan con facilidad por emociones y por el almatismo. Por eso Dios le da un dominio propio a aquellos verdaderos para que tengan control de sus emociones y de toda circunstancia que les rodea. Entonces, dice que esos predicadores, esos enviados, esos líderes, tampoco deben ser violentos ni tramposos en sus negocios. Entonces, un modo de ser violento en el espíritu, en el mundo espiritual, o en el área espiritual, o en el idioma espiritual, es hacer las cosas en sus propios pensamientos, con iras humanas. No es lo mismo que aquel que es conducido por el Espíritu de Dios, en el fuego de Dios, y hace las cosas alineado con el Espíritu de Dios. Ahí se está refiriendo esa violencia a los que son violentos carnalmente, que hacen las cosas por sus propios deseos y a su propia manera. Entonces, dice que son tramposos en sus negocios. En otras palabras, aquel predicador enviado o cual sea el líder que se comporta con temperamentos arrogantes, ese es violento y es tramposo en todo lo que hace. Entonces es un mentiroso. Y los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Dice que, al contrario, el genuino enviado, el genuino líder y el genuino hijo espiritual tiene que ser, siempre, tiene que hacer lo bueno y recibir con gusto en su casa a quienes los visiten. Deben pensar bien las cosas antes de hacerlas y ser justos, santos y disciplinados en todo. En otras palabras, dice que este tipo de líder, la demanda del cielo siempre es para que se comporten y se conduzcan de manera siempre, de manera simple, de manera humilde. Deben de recibir a los que lo visitan sin hipocresía, pero sin mala forma. Deben de desechar a estos líderes, o cual sea el padre espiritual, tiene que desechar las mañas diabólicas del diablo. Cuando Dios le envía a un enviado, a un apóstol, a un profeta, o cual sea el ungido, capacitado y aprobado por el cielo, Dios los envía y entonces se levantan a estos líderes y le preguntan la dirección, el carnet de identidad, quién es tu papá, tu mamá, de qué color es el color de tus ojos, en qué día naciste, todo lo preguntan. En otras palabras, parece un registro civil pero del infierno. Porque aquel que carga la manifestación del Espíritu de Dios y su revelación, antes que llegue el enviado, ya la persona conoce y sabe quién es el que viene. Ejemplo, lo dio Cornelio y Pedro en la experiencia que vivieron por revelación de los ángeles de Dios. Entonces, dice que deben ser justos, santos, o sea, vivir en santidad, vivir en consagración y ser justos, no injustos. Entonces, no deben hacer de acepción de personas y deben ser disciplinados en todo. Entonces,
Hay uno de los males más grandes que se ve hoy día en muchos predicadores que han quemado etapas y que no son aprobados por el cielo, sino por los hombres, porque lo hacen por envidia, ellos van al púlpito por envidia y por celo y por contienda y para competir. Dice que son indisciplinados, o sea, no se comportan, ellos hablan todo lo que les parece y no se someten al Espíritu de Dios. Hablan todo tipo de aberración y todo falso, todo tipo falso de falso testimonio fuera de la voluntad del cielo. Por eso es que se comportan con indisciplinas. Hablan todo tipo de aberración y eso lo que hace es que les atrae consecuencias del juicio de Dios más adelante, a corto y a largo plazo. Dice que el verdadero enviado, dice que no deberán creer en otro mensaje que no sea el verdadero mensaje recibido de parte de Dios. Y ese se recibe en la intimidad, en oración, en comunión, no en estudio de teología ni de hechicería. Entonces, el verdadero enviado y el verdadero predicador no debe creer otro mensaje que no sea el verdadero mensaje recibido de Dios, y mucho menos enseñarlo. En otras palabras, si Dios estableció que el mensaje del reino es la buena noticia, que es salido del fundamento apostólico y profético, entonces todo mensaje contrario que no sea guiado por el Espíritu no es aprobado enseñarlo. Entonces ahí hay una mezcla de apostasía y de engaño y de mentira. Entonces, dice que así el genuino enviado podrá animar a otros por medio de la buena enseñanza y convencer a los que se oponen a ella. Entonces la buena enseñanza, Pablo dio el ejemplo, que era todo guiado y unido al Espíritu de Dios para derribar las fortalezas mentales y llevarlo a que se sometieran a Cristo y su mover aquí y ahora. Dice que no dejes enseñar a esos hombres que siempre están debatiendo y creando conflictos de quién es el que debe seguir practicando la conducta de pacto y no de pacto con Dios. Dios es soberano, Él hace lo que Él quiera. Simplemente que siempre se va a ver manifiesto quién verdaderamente es el hombre que tiene pacto con Dios. Es aquel que vive igual que Pablo dijo, que él vivía crucificado con Cristo. Entonces, por los frutos se conocerán. Ahí se ve quién es el hombre de pacto y quién es el que no tiene pacto con Dios. El asalariado no tiene pacto con Cristo. El consagrado sí tiene pacto con Cristo, pero aún así Dios usa a uno y al otro. Y no es para que se comparen de a poco, porque se trata de el propósito divino y del proceso de cada cual. Dice, fue uno de los propios profetas de Creta el que dijo, fue uno de los propios profetas de la congregación apostólica o de los pentecostales o los metódicos o de los bautistas, para que tengan una idea real a lo que se refiere. Dice que fue uno de sus propios profetas de Creta el que dijo, esa gente, esos evangélicos, pentecostales o masónicos, hechiceros, metódicos, cual sea la denominación, dice que esa gente de Creta es mentirosa, son glotonas y perezosas. En otras palabras, son glotonas porque solamente buscan el dinero y la comida. No están pensando en hacer la voluntad de Dios. Y dice que son perezosas porque trabajan por amor al dinero, por amor al ego de ellos, al egocentrismo, pero no para hacer el trabajo que Cristo le demanda. Dice que son perezosos. A eso Dios le llama que todo hombre que no trabaja con Él es un perezoso. Entonces hay muchos hombres comprometidos con los hombres, pero no con Cristo. Hay muchos hombres establecidos en iglesias, cobrando un sueldo en la iglesia, pero no hacen nada para nadie. Entonces, en otras palabras, son unos vagos sentados en una iglesia. No hacen nada para el reino de Dios. Entonces, dice que se portan como animales irracionales. Hay de ellos. Entonces, esos perezosos, que son glotones, dice que se portan como animales salvajes, irracionales. ¿Y por qué glotones también? Porque usted lo ve que siempre están hablando de un predicador, de otro, y siempre están hablando de 70 millones de predicaciones, pero nunca se ve el fruto de la obediencia en ellos. En otras palabras, dice el Espíritu de Dios que esos que son glotones y perezosos, vagos, son la esencia de la adivinación. Ellos son especialistas en el fluir del don profético para la adivinación. ¿Para qué? Para darle ganancia a sus pastores, para darle ganancia a sus amos. ¿Por qué? Porque son asalariados. Por eso es que uno de los apóstoles le demandó muerte a un adivino, por esa misma causa. Entonces,
Dice que en el versículo 13, y es verdad, por eso tienen que reprender muchos a esta clase de gente. En otras palabras, Dios siempre le demanda a los líderes y a los padres espirituales que son humildes y que son sabios y son temerosos de Dios, que tomen a esos vagos, sean hijos espirituales o no, y los reprendan con cariño y como Dios lo ordena. ¿Para qué? Para que cambien su vida y sus acciones y sus actitudes. Venga arrepentimiento sobre ellos y venga el favor de Dios sobre ellos y no el juicio de Dios. Entonces, pero en esencia, esos profetas que son adivinos son vagos y perezosos, son falsos predicadores, son envidiosos y son perseguidores. Entonces, esa clase de gente deben de ser ayudados, pero con reprensión, con confrontación genuina del espíritu, no carnal. Entonces dice que hay que ayudarla para que vuelvan a confiar en Jesucristo como es debido. En otras palabras, ahí está esclarecido que la confianza en Cristo tiene un orden de reino. Entonces, dice que hay que confrontarlos y ayudarlos para que vuelvan a confiar en Jesucristo como es debido. ¿Por qué? Porque ellos hablan de una confianza en Cristo a la manera de ellos, con vagancias, con glotonerías, con adivinaciones y con mentiras. Y eso es una falsa humildad y eso es una falsa confianza. Eso es satanismo. Dice que hay que ayudarlos a no prestar atención a mandamientos dados por gente mentirosas. En otras palabras, esos glotones, falsos profetas, siempre están exaltando y dando testimonios de falsos pastores y de falsos líderes y de falsos predicadores que son mentirosos. Y entonces ellos se hacen traficantes de mentiras y de falsos testimonios. Entonces, dice que esta gente hay que ayudarlos para que no sigan dando testimonio de los mandamientos de gente mentirosas, ni que tampoco sigan expandiendo los cuentos inventados por cierto pueblo de esas congregaciones. Entonces, ¿qué significa eso el presente? Dice que los que obedecen sinceramente a Jesucristo consideran que todo es bueno, pero los que no obedecen ni confían en Jesús, dice que creen que nada es bueno. Entonces, ante los ojos del que confía en Dios, hay un nivel de santidad y de pureza que no ve mal en todo. ¿Por qué? Porque mayormente ese tipo de personas que tienen un nuevo nacimiento verdadero, ellos andan en la vida como si fueran niños dementes. Están viviendo una etapa de pureza. Entonces, estos perezosos todo lo ven como malo. ¿Por qué? Porque ellos andan mirando con la mirada del diablo. El diablo todo lo ve mal porque él es malo desde el principio. Entonces, dice que el que conoce a Dios, pero que después sigue haciendo todo lo mal hecho, es como si nunca lo hubiera conocido. Es como que niega la eficacia del orden divino. Entonces, dice que solo piensan, ese tipo de gente piensan en lo malo y no les remuerde la conciencia. O sea, no se arrepienten. Dicen que conocen a Dios, pero cuando vemos el mal que hacen, sabemos que eso no es cierto. Son odiosos y desobedientes. Son incapaces de hacer algo bueno. En otras palabras, estos son los rebeldes que ellos se corrigen por ciertos líderes. Dios les envía un enviado o una confrontación y ellos lo rechazan. Ellos se manifiestan diabólicamente y carnalmente a contender con el enviado. Y tenemos ejemplos en toda la escritura, como Dios enviaba a los profetas y a los apóstoles, y siempre la mayoría los rechazaban. ¿Por qué? Por sus arrogancias, por sus soberbias y por el satanismo que se comían a diario con todas sus glotonerías y todas sus mentiras. Entonces, dice que ese tipo de gente en esencia son odiosos, son insoportables, son maleducados, pero no según el orden humano, sino según la vista de Dios que está por encima de todo lo establecido en la tierra. Dice que sabemos que esos son mentirosos y son odiosos porque son desobedientes y son incapaces de hacer algo bueno. Entonces, ellos todo lo que hacen tratan de engañar a la gente. Y para la gente, ellos son buenos porque ellos hacen las cosas con hipocresía y con mucha elocuencia. Pero el que es espiritual
y tiene el discernimiento de Dios, siempre va a ver lo mal hecho de ellos y los va a demandar delante de Dios. Entonces, dice que cuáles son las instrucciones para los distintos tipos de personas. O sea, cuáles son las instrucciones que Dios estableció mediante el genuino enviado y sobre el genuino fundamento apostólico. Dice que la esencia del verdadero predicador y del verdadero adorador es llevar instrucciones para los distintos tipos de personas. Pablo dio ejemplo de eso. Dice en Tito 2.1, dice, pero tú, Tito, debes enseñar lo que es correcto. A los ancianos, diles que deben ser responsables, que deben ser controlados, deben de controlar sus deseos y pensar bien lo que van a hacer. En otras palabras, hoy día existe un mal muy grande en muchos falsos predicadores que hablan de una fe suicida y tratan de inculcarle al pueblo, a la congregación, que hagan las cosas por una fe, por una fe de hechicería. ¿Por qué? Porque la fe genuina en Cristo recibe la palabra, recibe la profecía, recibe la promesa, y esas personas tienen que esperar en Cristo, como Daniel lo enseñó. Tienen que buscar la confirmación de qué deben de hacer y cómo deben de hacerlo y cuándo deben de hacerlo. Por eso es que hay muchas personas en el pueblo de Dios que, por falta de conocimiento, han perdido muchas cosas y han fracasado en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque dicen que en esencia todo el pueblo y todos los líderes que se congregan en la presencia del Espíritu Santo deben de controlar sus deseos. Aquí mayormente refiriéndose a los predicadores y a los enviados. Deben de controlar sus deseos y pensar bien lo que van a hacer. También deben de confiar en Dios. No confiar en sus propósitos, no confiar en su avaricia, no confiar en sus propios ministerios ni en sus propios dones, sino en Dios, en la dependencia de la guianza de su Espíritu. Dice, deben de amar a los demás y ser siempre pacientes. Entonces, hay muchos de esos falsos adoradores que no aman a nadie, se aman a ellos mismos nada más. Entonces, andan con una atmósfera altamente diabólica y por eso es que la mayoría no son aprobados delante de Dios. Entonces, y estos son los tipos de personas que avergüenzan a sus padres espirituales. Dice que además tienen que ser siempre pacientes. Entonces, tienen que ser personas que les recomiendan a las ancianas, que les recomienden a las ancianas de la iglesia y que les recomienden a las congregaciones que se comporten como personas que aman a Dios. No deben ser chismosas, ni emborracharse, no hablar de más y no meterse en la vida ajena, no hablar fuera de la voluntad de Dios, de la vida de nadie para bien ni para mal, porque eso es chisme. Entonces, dice que más bien deben ser un buen ejemplo para las mujeres más jóvenes. O sea, esas ancianas, esos predicadores, deben inculcarle, enseñarle a las ancianas a que sean ejemplos de las más jóvenes, que sean ejemplos de las más inmaduras. Entonces, deben enseñarles a amar a sus esposos. Esas ancianas deben enseñarles a las más jóvenes que deben amar a sus esposos e hijos. Bueno, ¿y por qué recalca eso? Porque hay mujeres que hoy día sirven en la obra de Dios o en la obra de una iglesia, pero no se someten al orden establecido por Dios para con el esposo y para con los hijos, o para un líder en la iglesia o para los hijos espirituales. Entonces hay que someterse al Espíritu de Dios y así se manifiesta el verdadero amor, que el amor es sufrido. Entonces, conforme a todos esos principios, dice que también deben de enseñarles a pensar bien lo que van a hacer. O sea, ¿para qué? Para que no anden de fracaso en fracaso y no se anden murmurando el Evangelio del Reino por causa de los errores y el emocionalismo de muchas. Dice, tienen que enseñarle a esas jóvenes también a ser dueñas de sí mismas, o sea, a tener identidad y a respetarse a sí mismas. Dice que también deben de atender bien a sus familias y sujetarse a su esposo, sea el nivel que sea, de creyente o no creyente, deben de sujetarse a su esposo. Dice, así nadie podrá hablar mal del mensaje de Dios. Entonces, de ese modo queda esclarecido de que cuando se obedece al orden establecido por Dios mediante los enviados,
y todo en su orden, dice que eso rinde fruto y el reino de Dios es celebrado entre las personas, aunque a veces sin palabras espirituales. Pero se le da gracias a Dios por el cambio que produce la obediencia. Dice, a los jóvenes, recomiéndales que aprendan a controlar sus malos deseos. Entonces, a los varones jóvenes, tanto físicos como espirituales, tienen que recomendarles que aprendan a controlar sus malos deseos, porque a la edad de ser joven y adolescente, siempre el ser humano sufre cadencias de malos deseos, porque ese es el ambiente que está en el mundo. Entonces, no por gusto Dios mandó a escribir esa palabra. Entonces dice, tú mismo tienes que ser un buen ejemplo en todo. En otras palabras, el genuino enviado y el genuino predicador tiene que ser un ejemplo en todo. Tienes que enseñarle a hacer el bien. Y cuando lo hagas, hazlo con seriedad y honestidad. Entonces, ¿cuántos predicadores hoy día que aparentemente son enviados, pero no tienen seriedad ni honestidad? Entonces, de ese modo, ahí se manifiesta dónde está la verdadera unción y dónde está el carisma perverso y carnal. Entonces, en el versículo 8 dice, di siempre lo bueno y así nadie podrá criticarte. Pero en este sentido, lo bueno que Dios se está refiriendo no es lo bueno que le pueda convenir a un ser humano. No es lo bueno que le pueda agradar a alguien. Y no lo bueno que pueda beneficiar a alguien. Cuando Dios dice, mediante ese enviado y mediante esa escritura, dice, di siempre lo bueno, se le está refiriendo al predicador y al enviado, así nadie podrá criticarte. O sea, lo bueno es hablar la verdad de Dios, sea al nivel que sea la confrontación que sea y sea el nivel de palabra que sea. Pero darlo con los frutos de Dios, pero siempre hablar lo que es bueno, la verdad. Porque lo único bueno que existe en esta vida es la verdad de Cristo. Entonces, si haces lo que te digo, los que te están en contra nuestra sentirán vergüenza y no podrán hablar mal de nosotros. En otras palabras, cuando el enviado o el predicador habla la verdad, aquel que es contrario siente vergüenza y calla su murmuración y sus falsos testimonios de los verdaderos discípulos de Cristo. Entonces, porque quedan avergonzados de un modo u otro, sus conciencias quedan reprendidas. Entonces dice que a los miembros de la iglesia que aún son esclavos, o sea, que no son libres totalmente, diles que obedezcan siempre a sus amos. O sea, aquellos que no han sido libres, que están en un proceso de liberación y que están sometidos en cualquier nivel de liderazgo, dice que tienen que obedecer siempre a sus amos, a sus pastores, a sus líderes. Pero ahí lo esclarece, aquellos que son esclavos, porque hay hombres libres, y esos hombres libres honran a los líderes, a los pastores, pero solamente se someten 1000% al Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque siguen el orden que Dios estableció. Dice, también enséñales que sean amables y no discutan nada. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay muchas personas que están en proceso de liberación y están sometidos también a un orden eclesiástico, pero que no son amables y se la pasan discutiendo de doctrinas. Entonces, todo esto Dios lo señala para que se ande con sabiduría y rectamente. También el versículo 10 dice, no deben robar, sino ser totalmente honestos, para que todos vean lo hermoso que es la enseñanza acerca de Dios nuestro Salvador. Entonces, la verdadera enseñanza que Dios envía siempre dice principalmente, no mientas y no robes, no digas falsos testimonios y no toques lo que no es tuyo. En otras palabras, vino una persona y decidió darle una ofrenda, un diezmo a un líder, pero si el Espíritu Santo no aprobó que lo tomara, porque ese diezmo o esa ofrenda es para otro, entonces ya ese predicador, si toma algo que no le pertenece, ya está robando. Es un modo de robar. Por eso es que el Padre Espiritual, por eso es que el verdadero apóstol y el verdadero pastor siempre instruye a sus hijos espirituales a que hagan lo correcto 100 y 1000%. Dice, para que todos vean lo hermoso y lo hermosa que es la enseñanza acerca de Dios nuestro Salvador. Entonces, Dios es bueno
y nos da una nueva vida cuando siempre esos líderes se dedican y se someten a hacer la voluntad de Dios. Hay un cambio genuino, la gloria de Dios manifiesta y el reino de Dios es exaltado. Entonces, dice en versículo 11, Dios ha demostrado cuánto ama a todo el mundo. Entonces, pues les ha ofrecido la posibilidad de salvarse del castigo que merecen. Ese amor de Dios nos enseña que debemos dejar de hacer el mal y no desear lo malo de este mundo. Entonces, en otras palabras, vivimos en este mundo, pero conforme a lo que está escrito, buscarás el reino y su justicia y todo lo necesario Dios lo añade. Entonces, en ese proceso dice que no llevarás una vida de desear constantemente lo material y las cosas del mundo, sino tener prioridad con lo de Cristo y su reino. Y lo otro será siempre secundario. De ese modo llevarás un estilo de vida que será prácticamente intachable de acuerdo al prestigio divino. Entonces, dice que debemos ser honestos y fieles a Dios y pensar bien lo que hacemos. Uno de los modos que puede la persona serle fiel a Dios es no depender primeramente de un gerente, de un gobernador, de un pastor o de cualquier sea el rango de líder. Y por último, tomar la opción de depender de Dios. Por eso Dios dice que debemos ser honestos, ser sinceros, reconocer la verdad y ser fieles a Dios. Entonces ahí se manifiesta que el hombre de Dios, el verdadero predicador, cuando tiene una situación, su primera opción no es la policía, no es el ecumenismo, no es el llamado al pueblo de Dios a hacer una campaña de oración. Lo primero del hombre de Dios es ir a los pies de Cristo, en oración y en ruego, y entonces buscar su voluntad. Y todo lo demás queda en segundo plano. Entonces, dice que así debemos vivir mientras llega ese día feliz y maravilloso que todos esperamos, cuando se manifestará nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, dice que Él quiso morir para rescatarnos de todo lo malo y para purificarnos de nuestros pecados, de nuestras malas vidas y errores. Dice que al hacerlo, nos convirtió en su pueblo. O sea, cuando Él se sacrificó, Él nos convirtió en su pueblo y en un pueblo dedicado a hacer el bien. Por eso es que el Espíritu de Dios es dado a los hombres, les cambia su mentalidad, les cambia el estilo de vida y entonces mediante ese camino y esa buena vida, entonces hacer el bien mientras podamos, conforme a lo que está escrito. Entonces dice que en el versículo 15, que enseñe estas cosas con toda autoridad para animar y corregir a la gente. No des motivo para que te falten el respeto. Entonces, en otras palabras, se está refiriendo mayormente a las congregaciones. Pero aquí se está refiriendo también a una congregación que es libre de toda influencia del diablo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús llegó a una ciudad y lo votaron, ahí no había respeto para con Cristo. Cuando Jesús llegó a muchos lugares que lo despreciaban, ahí lo que había era un pueblo lleno de demonios, endemoniados. Nunca tuvieron respeto por Cristo. Entonces se está refiriendo mayormente aquí a que enseñen estas cosas con toda autoridad para animar y corregir a la gente, o sea, para enseñarles y no des motivo para que te falten el respeto. En otras palabras, el genuino enviado y el genuino predicador siempre va a respetar los límites. Por eso es que se está refiriendo que aquel hombre que se dice ser de Dios, que viola los límites y no pone respeto, no camina con autoridad, ni se somete a las autoridades, ni respeta a otros líderes, tampoco será respetado. Independientemente que los endemoniados no respetan a nadie, no respetan a Dios, no respetan a nadie, ni ellos mismos se respetan. Pero aquí se está refiriendo a aquellos que son espirituales. Entonces, aún así a los espirituales hay que andar correctamente entre ellos y enseñarles
y animarlos y corregirlos como obreros de Dios y como ovejas de Dios, para que sepan respetar a los hombres de Dios y al reino. Dice que de ese modo queda claro una vez más que se hunde la apostasía de muchos charlatanes que no cargan ni un pelo de unción ni la riqueza verdadera. En otras palabras, ahí se está refiriendo de que hay muchos murmuradores que inflan y hablan mentiras y malos testimonios, engañando y se oponen al genuino fundamento apostólico, creando sus propias enseñanzas, creando sus propias doctrinas y vienen a ser como una secta satánica. Entonces, por eso Dios envía las cartas de Tito. ¿Para qué? Para llevar al cuerpo de liderazgo y para llevar a la iglesia verdadera a un orden original, para llevar a las mujeres, a las ancianas y a los pastores a un orden verdadero, sin hipocresía, sin mentiras y sin chismes, sometidos al liderazgo, sometidos a Cristo. O sea, en otras palabras, que el liderazgo se somete al pastor como el pastor se somete a Cristo, y que las mujeres se sometan al esposo, así como Cristo se somete a Dios. Entonces, una vez más, sea la paz del cielo con cada uno de ustedes.